Ahora, hermanos, vamos a continuar con el estudio de la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas, vamos hasta el capítulo 3. Y este día vamos a leer 3 versículos. Así sentaditos, hermanos. Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéremos la promesa del Espíritu. Oremos, hermanos. Señor, gracias nuevamente y desde lo más profundo de nuestro corazón por traernos hasta su casa, por el privilegio, Señor, de compartir su palabra, pero también, Señor, por ese regalo inmerecido de la salvación. Señor, que cada día, mientras esperamos que Cristo venga, sea que ponga los pies en la tierra o nos llame a un encuentro con Él en las nubes o a su presencia, podamos, Padre, tener en nuestro corazón esa necesidad de conocerle cada día más y ese propósito, Señor, de buen hijo, de hacer su voluntad. Señor, que su Santo Espíritu nos dé autoridad y nos dé, Señor, la enseñanza que tanto necesitamos atesorar en nuestro corazón para ponerla por obra. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje, hermano, es una pregunta, una interrogante. ¿Para qué murió Cristo? Hemos entendido en las semanas anteriores que la ley era para el pueblo de Dios y que nosotros no contábamos inicialmente, y que también los judaizantes, o sea, las personas que iban detrás de Pablo tratando con el propósito de desacreditar o de desviar la atención de aquellos que ya habían confiado en Cristo como el único que podía hacerlos llegar a esa relación de paz con Dios, ellos no tenían ningún interés más que en cumplimiento de aquellas cosas que para nosotros no había razón de ser. ¿Y por qué no había razón de ser? Porque la ley fue dada para su pueblo. Nosotros estábamos a la espera de que por el pueblo escogido pudiésemos conocer a Cristo, pudiésemos conocer la palabra de Dios. Pero por el endurecimiento de ese pueblo, Dios tiene misericordia y nos da a nosotros el privilegio de que ahora estamos disfrutando. Pero resulta, hermanos, que la palabra de Dios es clara y dice que Cristo fue hecho maldición, y realmente fuerte. Cuando nosotros nos detenemos a pensar, Cristo hecho maldición por nosotros, ¿por qué o para qué? O sea, ¿qué nos trae de beneficio a nosotros? Hermanos, éramos culpables y ahora somos justos. Pero ¿cómo poder entender esto? En primer lugar, es que sin Cristo no hay vida. No hay vida, hermano. No hay vida eterna en gloria. Sin Cristo no hay vida eterna en gloria. Hay vida eterna, pero en condenación, en el infierno. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El versículo 11 dice que el justo por la fe vivirá. Por la confianza, por la seguridad en el Antiguo Testamento, y lo que ahora es fe para nosotros, puesto en ¿quién? En Cristo. Pero luego dice que la ley no es de la fe, sino que hay que hacer ciertas cosas para poder vivir. Pero había un gran problema, y sigue habiendo un gran problema, que nadie puede cumplir lo que la ley establece. Nadie, hermano. O sea, si nosotros en cualquier ámbito de nuestra vida, si no queremos que el peso de la ley caiga sobre nosotros, hablemos de la ley, de todo lo que puede ser el reglamento, la constitución de nuestro país,
¿No es cierto que si somos conductores e invadimos carril, atravesándonos una doble línea enfrente de un policía, viene una infracción? Ah, pero si me ve, y si no me ve, déjeme decirle que nuestro Dios es un Dios omnipresente y es un Dios omnisciente. Estamos hablando de un Dios que está en todo lugar y en todo tiempo, pero que también conoce y sabe todo, de tal manera que posiblemente el policía no me se va a dar cuenta que yo me tiré en la doble línea, pero yo estoy consciente que soy culpable y que he cometido una infracción. Entonces lo mismo sucede en el cumplimiento de las cosas. Era necesario, o sea, si yo pudiese cumplir todo, ¿qué necesidad habría de ir a la fe? Pero como había una incapacidad total y absoluta para el cumplimiento, aun cuando la palabra es clara en que dice que si yo puedo, no hay ningún problema, entonces debía de cumplirse un plan establecido previamente por Dios. Y por eso es que dice el versículo 12, lo leo nuevamente: y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá. Lo mismo que nosotros le decimos a nuestros hijos: ¿quieres esto? Hace esto. ¿Sí o no? Para los que ya tenemos hijos. Nuestros hijos quieren algo extra, le ponemos una condición. Pero sucede que nuestros hijos en sangre hacen lo mismo que hacemos nosotros con ese Dios creador. Desobedecemos. Entonces no pueden nuestros hijos por mérito alcanzar o lograr lo que quieren, sino que tienen que recurrir a la bondad. Esa bondad para nosotros como padres es la misericordia de Dios, porque no se puede hacer nada. Luego, entonces estamos dándonos cuenta de que no hay vida fuera de Cristo. Acompáñenme por favor al Salmo 14. Vea lo que dice el Salmo 14, o veamos, perdón, en los primeros 3 versículos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es una declaración de la culpabilidad del hombre. Se han corrompido, hacen obras abominables, y nosotros posiblemente, antes de ser alcanzados por esa gracia, pensaban, bueno, pero yo no me meto con nadie, yo no fumo, yo no soy bebedor, yo no soy vago, y una lista de cosas que podríamos haber elaborado en aquel tiempo. Pero eso no era nada, hermano. No, porque en una o más cosas desconocíamos a Dios de nuestra vida, y el hecho de desconocerlo, eso se constituye ¿en qué? En una ofensa, en un acto, en un insulto, en un acto de desobediencia. ¿Cómo así? Cuando nuestros hijos, retomando lo de nuestros hijos, hacen algo que atenta contra el honor de nosotros como padres, ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Como algo agradable o como algo desagradable? Como algo desagradable. Y no es cierto que si nosotros somos vistos como una familia hasta cierto punto respetable en los lugares donde vivimos, ¿qué es lo primero que dice el ojo que ve a nuestros hijos haciendo algo indebido? Y es hijo de fulano, dice. Entonces, hay un desconocimiento. Lo mismo, a eso hace referencia a una conducta necia, a una conducta insensata. Y esa conducta niega la autoridad de Dios. Entonces, al negar esa autoridad de Dios, eso se constituye
en un desconocimiento y por lo tanto es una culpa. Y si es una culpa, si yo estoy en una rebeldía, ¿será que tengo posibilidad alguna de vida? Por lo menos de vida eterna en gloria, no, hermano. Ni condenación, sí. Entonces vea por qué el único que nos puede acercar a Dios es Cristo. Ahora bien, veamos lo que dice. Vamos nuevamente a la carta a los Gálatas, el versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, dice entre paréntesis, maldito el que es colgado en un madero. Hermanos, siendo Cristo el Mesías, el enviado, el esperado y que no fue conocido, pero sobre todo siendo Dios, era, por decirlo de esta manera, ¿necesitaba venir a la tierra? No, no. El pecado nuestro fue lo que nos llevó a esa condición de alejamiento. Pero estamos hablando de un Dios misericordioso, de un Dios que ejecuta justicia. Entonces, alguien tenía que pagar, alguien tenía que ser el propicio, o el propiciador, perdón, de que volviéramos a esa relación. Desde que el hombre pecó en el Edén, entró la maldición. Y esa maldición solo podía ser limpiada en cumplimiento tal como la ley lo establecía. Y es aquí donde le pido que vaya al libro de Deuteronomios y busque, por favor, el capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21, le leo el versículo 22. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esto es lo que establecía la ley. Entonces vea, si nosotros vamos o hacemos memoria de todo lo que aprendimos en los diferentes cultos de la Semana Santa, cuando se habla de todo lo que es la muerte de Cristo, esto se cumplió, hermano, se cumplió a cabalidad. Entonces, Él es el único que pudo cumplir esto, pero en ese acto de cumplimiento está el perdón de mis pecados y el perdón de sus pecados. La maldición era nuestra, pero esa maldición recayó sobre Él. Es todo lo que nosotros podemos también entender cuando vamos al capítulo 53 del profeta Isaías. Ahora, pero está hablando de redención. Entonces, cuando habla, volvamos nuevamente a la carta a los Gálatas, cuando dice que Cristo nos redimió de la maldición, nosotros debemos de tener claro lo siguiente, que está hablando de dos cosas. Cuando habla de redención, habla en primer lugar de perdón y en segundo lugar de ¿qué? De reconciliación. Siempre cuando en la familia, volvemos al caso de la familia, uno de los hijos entra en desobediencia, sí o no, que para que volvamos a estar tranquilos con nuestros hijos y les perdonemos la falta, o nuestros padres nos perdonen a nosotros, siempre hay alguien que sirve de mediador. Siempre, hermano, siempre hay alguien. Entonces,
con respecto o en relación al pecado es Cristo. En Él está nuestro perdón y en Él está nuestra reconciliación. O sea, en Él está el volver a esa relación de paz con nuestro Dios. Por eso vea qué importante es que nosotros estemos conscientes del lugar que estamos ocupando dentro del cuerpo de Cristo. Estamos viviendo un perdón, estamos viviendo un tiempo de paz, un tiempo de refrigerio, porque Él pagó por nosotros. Pero cuando decimos por nosotros, es necesario también reconocer lo siguiente, y aquí vienen las dos razones, o aquí vamos a mencionar dos razones más. ¿Nos dio perdón su muerte? Sí. ¿Nos reconcilió con el Padre? Sí. Aún siendo nosotros gentiles, aún siendo nosotros pertenecientes a aquellas otras naciones de las que habla la palabra de Dios. Pero vamos al versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Oiga bien, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Espíritu con mayúscula, hermano, está hablando del Espíritu Santo. Cuando en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 3, habla que en ti, le dice Dios a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, o todas las familias de la tierra. Entonces solo había una posibilidad de que nosotros entráramos en ese paquete, por decirlo de esa forma: Cristo. Ahora, ¿cómo se da? ¿O cómo se llega o cómo se alcanza esa bendición? Por medio del reconocimiento. En primer lugar, porque Cristo murió. En un acto de amor, da su vida. Y tal como Él dice, porque tiene el poder para ponerla y para volverla a tomar. Pero ese acto de amor de Cristo nos lleva a nosotros, en un plan soberano de Dios, a que le podamos conocer. Fíjense qué importante es que nosotros reconozcamos esto. No vino primeramente por nosotros, pero por el desconocimiento de su pueblo, nosotros estamos aquí. Entonces, si nosotros fuésemos agradecidos, hermano, si los cristianos tuviésemos agradecimiento, este sitio estuviera lleno. Nuestros estilos de vida, nuestros testimonios, ¿serían para qué? Para que más personas anhelaran, tuvieran ese deseo intenso de conocer a Cristo. Entonces, es necesario que nosotros veamos que el acto de Cristo no fue algo sencillo. No, hermano, si es expresión del amor de Dios. Una expresión del amor de Dios por un mundo condenado, por un mundo bajo maldición. Y que uno puede decir, o nosotros podemos decir, con unas palabras tan sencillas como reconocer que somos pecadores y declararlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Se arregla todo? Sí, hermano. Sí, siempre y cuando sea por medio de la fe. Una confianza y una seguridad plena que solo en Él podemos tener un pase a lo que es vida eterna, a una eternidad totalmente alejados de Satanás, pero con un gozo eterno de estar enfrente de Dios. Hermano, solo pensemos por un momento, ¿cuántos de nosotros quisiéramos sufrir
el dolor de uno de nuestros hijos cuando están enfermos. Pienso que la mayoría de los que somos padres, y más de alguna vez lo hemos expresado. Hace 2 semanas hablando con un pastor por una situación que atravesó, me dice, mire, yo le dije, Señor, yo soy el culpable, haga todo lo que quiera conmigo. Imagínense. Y Dios dio a su hijo. Nosotros lo hacemos por el conocido, lo hacemos por aquel con quien tenemos una relación consanguínea, con aquella herencia que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos. Y ellos saben que nosotros somos nuestros padres, pero Dios envió a su hijo por aquellos que negaban, por lo que dice el Salmo, necios, transgresores, perdidos completamente. Y el problema no es que estuviéramos perdidos, el problema, hermano, es que disfrutábamos la perdición, disfrutábamos lo del mundo, desconocíamos totalmente a Dios de nuestras vidas, y aún así Él envió a su hijo a morir, a dar su vida por nosotros, a hacerse maldición, para que aquella bendición que Él le ofreció a Abraham en aquel tiempo, de Génesis 12, capítulo 12, versículo 3, nos alcanzara a nosotros. Y por habernos alcanzado esa bendición por medio de Cristo, usted y yo ahora podemos decir que somos templo y morada del Espíritu Santo.